La mayoría de la gente cree que la historia de Jonás es sobre una ballena. Están equivocados. Es sobre algo mucho más oscuro y que nos revela una verdad sobre Dios que a menudo preferimos ignorar. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy vamos a desarmar por completo uno de los relatos más famosos y a la vez más malinterpretados de toda la escritura. Olvídate del cuento infantil del hombre que fue tragado por un pez gigante. Esa es solo la superficie. La verdadera pregunta no es cómo sobrevivió Jonás. La pregunta que nos debería quitar el sueño es ¿por qué? ¿Por qué Dios movió cielo, mar y tierra, todo para rescatar a un hombre que le había dado la espalda de la forma más descarada posible? La respuesta nos abre una ventana directa al corazón de Dios y nos obliga a mirar dentro del nuestro. Para entender el drama, primero tenemos que entender al hombre y su misión. Jonás era un profeta de Israel, un nacionalista que amaba a su pueblo, y Dios le da el peor encargo imaginable. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella. Nínive no era solo una ciudad lejana, era la capital del imperio asirio, el enemigo más cruel y temido de Israel. Los asirios eran famosos por su brutalidad sádica, empalaban a sus víctimas, les despellejaban vivos, eran el mal encarnado. Para Jonás, ir a Nínive era como ir a la guarida del diablo. Y la reacción de Jonás no es de miedo, es de odio. La Biblia es clara. Jonás se levanta, pero para huir. Dios le dice que vaya al este hacia Nínive, y él corre al oeste a Tarsis, que en esa época era considerado el fin del mundo. No está simplemente ignorando a Dios, está corriendo en la dirección opuesta, intentando escapar de la presencia del Señor. Es un acto de rebelión total, motivado por un odio profundo. Él no quiere que sus enemigos se salven. Prefiere desobedecer a Dios antes que ser el instrumento de su misericordia para con ellos. Así que baja al puerto, paga su pasaje y se esconde en lo más profundo del barco para dormir, intentando desconectarse de su llamado y de su Dios. Pero el Señor no se rinde. Dios lanza un gran viento sobre el mar y se desata una tormenta tan violenta que el barco está a punto de hacerse pedazos. Y aquí ocurre la primera gran ironía de la historia. Los marineros paganos, gente que adoraba a ídolos, empiezan a clamar a sus dioses, a tirar la carga, a hacer todo lo posible por sobrevivir. ¿Y dónde está el profeta del Dios verdadero? Durmiendo. Tan desconectado que el capitán tiene que bajar a despertarlo y le dice: «¿Qué te pasa, dormilón? Levántate, clama a tu Dios». Un capitán pagano dándole una lección de fe a un profeta de Israel. La situación es tan grave que echan suertes para encontrar al culpable, y la suerte cae sobre Jonás. Cuando lo confrontan, él confiesa: «Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». Imaginen la cara de esos marineros. El tipo que adora al Dios que hizo el mar está huyendo de él en el mar. El pánico se apodera de ellos. Le preguntan qué deben hacer y la respuesta de Jonás es clave. No dice: «Llévenme de vuelta para obedecer». No, dice: «Tómenme y échenme al mar». Suena a sacrificio, pero es más bien un deseo de suicidio. Prefiere morir ahogado antes que poner un pie en Nínive. Y de nuevo, los marineros paganos muestran más compasión que el profeta. Intentan remar hacia la orilla para salvarlo, pero no pueden. Finalmente, pidiéndole perdón al Dios de Jonás, lo lanzan por la borda. Al instante el mar se calma. El resultado es que estos marineros se convierten ofreciendo sacrificios al Dios de Israel. La desobediencia de Jonás, irónicamente, llevó la salvación a un barco lleno de paganos. Ahora Jonás se hunde, creyendo que es su fin. Pero la historia da un giro. Pero el Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. La palabra clave es preparado. Dios no lo está castigando. Si quisiera eso, lo habría dejado ahogarse. El pez es un instrumento de rescate. Es una intervención divina. Es una incubadora para el alma enferma del profeta. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es una muerte simbólica. Estar en la oscuridad del abismo era como estar en la tumba, y desde allí, desde las profundidades, Jonás finalmente ora. Su oración en el capítulo 2 es hermosa, reconoce el poder de Dios y su dependencia total de Él. Dice: «Las aguas me rodearon, pero tú sacaste mi vida de la fosa, oh Señor, Dios mío». Termina prometiendo cumplir sus votos, diciendo: «La salvación es del Señor». Parece un arrepentimiento completo. ¿Pero lo es? Ha reconocido el poder de Dios para salvarlo a él, pero aún no ha aceptado la misión de Dios para salvar a otros. La verdadera prueba está por venir.
Esta experiencia es tan profunda que Jesús mismo la usa como la señal del profeta Jonás. Cuando le piden una señal, él dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús conecta la muerte y resurrección de Jonás con la suya propia, pero también la usa como una advertencia. Los ninivitas se arrepintieron con la predicación de un profeta rebelde. ¿Cómo es posible que ustedes no se arrepientan ante el Hijo de Dios? Después de la oración, el Señor dio una orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra seca. Es un renacimiento humillante, y la palabra de Dios viene por segunda vez con el mismo encargo: levántate, ve a Nínive. Esta vez Jonás obedece, va a Nínive. Entra en la ciudad y predica el sermón más apático de la historia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 8 palabras, sin esperanza, sin llamado al arrepentimiento, solo juicio. Claramente lo hace a regañadientes, esperando que fracase. Y entonces ocurre el milagro más grande de la historia. Funciona. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios. La ciudad entera, desde el rey hasta el último ciudadano, se arrepiente. Ayunan, se visten de luto, y el rey ordena que todos clamen a Dios y se aparten de su maldad, diciendo: ¿quién sabe? Quizás Dios se arrepienta y no perezcamos. Dios ve su arrepentimiento genuino y los perdona. La misericordia triunfa. Y aquí llegamos al clímax, al corazón de toda la historia, al por qué Dios salvó a Jonás. Cualquier otra historia terminaría aquí con un final feliz. Pero el libro de Jonás tiene un capítulo más, el más importante. Pero esto desagradó a Jonás en extremo y se enojó. Jonás está furioso. ¿Por qué? Porque Dios fue misericordioso, porque sus enemigos se salvaron. Sale de la ciudad, se sienta a observar, esperando a ver si Dios cambia de opinión y los destruye de todos modos. Y entonces se queja con Dios, y en su queja revela la verdadera razón de su huida desde el principio. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí está. Esa es la razón. No huyó por miedo. Huyó por miedo a la misericordia de Dios. Él conocía el carácter de Dios tan bien que sabía que si predicaba, existía la posibilidad de que esta gente despreciable se arrepintiera, y que su Dios tan escandalosamente bueno los perdonaría, y él no podía soportar esa idea. Ahora entendemos todo. Dios salvó a Jonás del pez, no solo para salvar a Nínive. Dios salvó a Jonás para salvar a Jonás de sí mismo, para curarlo de su odio, de su justicia propia, de su visión diminuta de un Dios universal. Toda la Odisea fue una lección para el alma enferma de su propio profeta, y la lección final es una obra maestra. Mientras Jonás está enfurruñado, Dios prepara una planta que crece y le da sombra. Jonás se pone feliz por su propia comodidad. Al día siguiente, Dios prepara un gusano que mata la planta. Luego Dios prepara un viento caliente que golpea a Jonás hasta que se desmaya y de nuevo desea morir. Y Dios le pregunta: ¿tienes derecho a enojarte tanto por una simple planta? Jonás, terco, responde: sí, hasta la muerte. Y aquí viene la estocada final de Dios: tú tienes lástima de una planta por la cual no trabajaste ni hiciste crecer. Y no he de tener yo lástima de Nínive, esa gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que están espiritualmente perdidas y también muchos animales. El libro termina ahí, con una pregunta que queda flotando en el aire, porque la pregunta no es solo para Jonás, es para nosotros. La historia de Jonás no es sobre un pez, es sobre un Dios cuya misericordia es más ancha y más escandalosa de lo que podemos imaginar. Y es un espejo que nos muestra cómo nosotros, tan a menudo, queremos ponerle límites a esa misericordia. Todos tenemos nuestros Nínives, esa persona que nos hirió, ese grupo que despreciamos, esas personas que en el fondo creemos que no merecen el perdón. Y la historia de Jonás nos agarra y nos dice: el amor de Dios es también para ellos. Dios salvó a Jonás para enseñarle que su propio corazón necesitaba un arrepentimiento tan grande como el de Nínive, para mostrarle que la salvación no es una propiedad privada, sino un regalo ofrecido a todos. Así que la próxima vez que pienses en esta historia, no pienses en la ballena. Piensa en la pregunta final de Dios, y pregúntate: ¿quién es mi Nínive? Y estoy dispuesto a permitir que Dios ensanche mi corazón para amar como Él ama. Música suave y reflexiva comienza a sonar de fondo. Si esta historia cambió tu forma de ver la misericordia,
No te querrás perder el video que aparece ahora en pantalla sobre el verdadero significado del perdón.